Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar una vez más en el Internet Day que organiza CABASE, como he estado en otras ocasiones. Lamento desilusionar al público porque, dado que este panel yo lo compartía con otras autoridades que lamentablemente han tenido problemas de agenda y no pueden estar presentes, yo no venía para hablar específicamente de los temas que son competencia de mis colegas en el gobierno, sino para contarles un poco qué es lo que hacemos, qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué mirada, qué método de trabajo tenemos en el Ministerio de Desregulación y cómo pueden colaborar ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Así que no me voy a referir, más allá de que, como saben, tengo una vinculación histórica con los temas de la conectividad, las telecomunicaciones. No me voy a referir específicamente a temas del área, sino que mi visión va a ser un poco más general. Una cosa que yo siempre creí, digamos, por formación, por estudio, por vocación, es que la Argentina era un país en todos sus órdenes sobreregulado. La verdad, no solo ratifico eso, sino que digo, me quedé corto en mis apreciaciones porque estando en el sector que estoy hoy, donde tenemos oportunidad de trabajar de manera transversal con todos los sectores de la producción, de la industria, de los servicios, de las más diversas actividades, desde la más simple hasta la más compleja, indudablemente se queda corta la palabra sobreregulación. Es algo medio kafkiano. O sea, para los que hayan leído El Proceso o El Castillo, creo que hasta Kafka se quedaría corto con algunas cosas, ¿no? Ayer, como suele ser habitual, el ministro comunica a través de la red social X, la ex Twitter, las cosas que vamos haciendo y comunicaba algunas eliminaciones en materia de regulación de producción de hortalizas. Y ya antiguamente había hecho lo mismo con una de producción de frutas y ponía la cantidad de papeles que tenían las reglamentaciones antes de nuestra intervención y los que quedan después de nuestra intervención. Y esa es una característica de la economía. El otro día un transportista me decía, para mover productos yo necesito llevar más o menos una resma de papel impreso. O sea, pese a que hablamos de la digitalización, hay que llevar muchos papeles impresos. Bueno, la primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando vemos estas cosas no es hacer digital lo que antes era papel, sino ver si el trámite se justifica. O sea, volviendo al ejemplo de la agricultura, en este caso hortalizas y frutas, la reglamentación le decía al productor, la fruta se corta cuando está madura, como si el productor no supiera en qué momento cortar la fruta. Le decía, la manzana se corta por el cáliz, como si el productor no supiera por dónde tiene que cortar la manzana. El cajón tiene que ser de tal dimensión y de tal madera. Bueno, hoy se usan de cartón cajones, pero bueno, es cajones, quiero decir, cajas. Bueno, cosas así, digamos, que complican. La de ayer era la anécdota del productor de ajos que exportaba ajos a Corea para que hagan puré de ajo en Corea, pero no se los dejaban exportar si no cumplían determinado requisito de tamaño, como si para hacer puré el tamaño pudiera importar. Bueno, así es todo. Detrás de eso muchas veces está la idea de que el productor, el ciudadano, es un perfecto idiota, que si no fuera porque hay un iluminado del otro lado del gobierno, se tiraría por el primer acantilado que vea. O otra versión es, bueno, el productor, el que ofrece un producto, un servicio, es un potencial delincuente hasta que demuestre lo contrario y tiene que estar todo controlado por un funcionario, y no quiero caer en derivadas que tienen que ver con la creación de cabinas de peaje, que también, por cierto, existen. Dicho esto de que uno creía que conocía las regulaciones, se encuentra con que hay muchas más que uno no conoce, digamos, y por eso tuvimos una idea el año pasado de hacer un portal que se llama Reportal a Burocracia, donde recibimos en los primeros 2 meses más de 10.000 regulaciones, más de la mitad provinciales y municipales, que entorpecen de algún modo la producción. Los invito a que, si no lo han hecho y no han comunicado alguna cosa que los está dificultando,
sobre todo si es del orden federal, del orden nacional, que es donde podemos trabajar, lo hagan, porque a medida que uno conoce un poco de regulaciones, es más el universo que no conoce. Uno puede tener una idea de grandes temas, de grandes áreas, los temas que son un poco estrella, a ley de abastecimiento, ley de góndolas, bueno, sí, ahí sabemos que hay un problema, el 690 por citar algo de la industria, pues después aparecen un montón de cuestiones pequeñas que uno realmente no conoce. Si no fuera porque alguien viene y le dice, tengo un problema con el tamaño de la cabeza del ajo, seguramente no nos enteramos. Así que los invito a que sigan colaborando con nosotros, informándonos cuáles son las cosas que dificultan y obstaculizan la producción. Cuando yo estaba ingresando, que llegué tarde, un día complicado hoy, pero me he acostumbrado en mi vida a cumplir con la palabra, escuchaba ingresos brutos. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos hecho es reducir el tamaño de la burocracia estatal. Detrás de esa reducción, que a veces es dolorosa porque es reducción de personal y desde el individual puede generar problemas, está la contrapartida, que es, bueno, eso permite bajar la presión impositiva. Si no hubiera sido porque hay hoy 45, 46 mil empleados menos, hay menos organismos, hay menos trámites, sin duda que el impuesto país, que no se prorrogó por primera vez en muchos años, algo temporario en la Argentina fue temporario, bueno, no hubiera sido posible hacerlo. Y hay ahora, la noticia de ayer es, hemos avanzado en una reducción de aranceles que tienen que ver con lo que hablaba Ariel antes, que es la asequibilidad a la digitalización, que uno normalmente la ve o se ha visto históricamente en el precio de la conectividad, pero que también es en el precio de toda la producción de dispositivos que tiene que haber para que la gente se conecte y mejore su conectividad. Bueno, bajar, ya nos anunció Tierra del Fuego que va a ir a la justicia, bueno, los esperaremos, pero la baja es importante porque, digamos, poco sentido tiene o no alcanza con avanzar en la conectividad si después la adquisición del equipamiento que permite explotar al máximo esa conectividad tiene precios que son absolutamente ridículos comparados con la media de la región. Eso también es posible porque hay una reducción de gasto. Cada vez que alguien nos viene a pedir bajen impuestos, nosotros decimos no, es al revés. Pedime dónde bajo un gasto, que después vamos a ver cómo bajamos los impuestos. Yo antes me traje acá algún machete, antes podía hacer esto de memoria, ya con los años he descubierto que no tiene sentido cargar el rígido con cosas que uno puede tener en una ayuda de memoria, pero hemos avanzado en muchas cosas, sobre todo en materia de comercio exterior. Sabemos, como dice Ariel, que todavía no está todo normalizado, pero creo que lo que se avanzó en el sueño más optimista en diciembre del 2023, nadie lo imaginaba. Creo que esa normalización es muy importante para todo el sector tecnológico y obviamente para las empresas de conectividad. También atado a esto, toda la normativa del Banco Central que casi ha concluido. Sabemos que efectivamente todavía quedan algunas restricciones de lo denominado el cepo, pero que casi también hemos terminado ahora en el mes de abril con eso, que era un problema para todo el sector productivo y obviamente también para el sector tecnológico. Hemos avanzado en algunos temas que durante muchos años no se habían tocado, se habían señalado como una dificultad y falta todavía avanzar. Por ejemplo, la sociedad de gestión colectiva. Es decir, cuando vemos costos, no solamente está el costo que uno ve inmediatamente, tasas municipales, ingresos brutos, impuestos nacionales, aranceles a trámites, sino también otras cosas que contribuyen a tener costos elevados en esta industria. Bueno, hemos abordado el tema de las sociedades colectivas, terminando con los monopolios, y hay una tarea pendiente que tiene que hacer el Ministerio de Justicia, que está trabajando en eso, que es, bueno, fijar nuevos parámetros para la determinación de los derechos que tienen que cobrar las distintas sociedades de gestión colectiva. También un tema importante son los costos laborales. Bueno, ahí el capítulo laboral, como ustedes saben, del DNU 70 y algunas cosas de la ley bases están tuteladas cautelarmente, no hemos podido avanzar como hubiéramos querido. Sí estamos encontrando cada vez que revisamos convenios que aparecen
sobrecostos laborales, aportes a cámaras, aportes a gremios destinados a capacitar personal, algo que no toda empresa necesita o que cada empresa sabe hacer mejor que lo que puede poner obligatoriamente un convenio. Ahí hemos eliminado, está en proceso de eliminarse un aporte que había a la CAME, que ahí vimos la beta para poder avanzar sin restricciones legales, porque la ley de convenios colectivos permite poner aportes, llamémosle extraordinarios, por calificarlos de alguna manera, cuando son para gremios, pero no para cuando son para cámaras empresarias, así que ese aporte, en todo caso, si lo quieren, que sea voluntario. En muchos casos esto termina siendo un negocio para unos pocos que viven a costa de lo que aportan muchos con su trabajo. Otro tema que creo que es importante, bueno, hay muchas cosas que indirectamente benefician cuando uno baja el costo de algunos servicios. Bueno, hay más capacidad de compra en la gente para dedicar eso a otra actividad. No es que se acaba, digamos, el consumo. Yo entiendo que alguien sectorialmente en Tierra del Fuego se pueda sentir afectado, pero en el análisis dinámico y global yo creo que la medida va a ser muy beneficiosa. Decía que hay muchas cosas que indirectamente repercuten sobre toda la cadena de valor, el transporte, la logística, es algo en lo que estamos trabajando. Había cosas tan ridículas como que se exigía para el transporte una licencia nacional, como si la licencia que otorgan las provincias o los municipios no fueran suficientes. Había que presentarle un montón de papeles a una entidad privada mixta entre el sector empresario y el sector sindical para obtener un papel más que decía que todos los papeles que me exige la ley de tránsito para circular yo ya los tenía. Es decir, un papel para decir que tengo los papeles que la ley ya me dice que tengo que tener si salgo con un camión de carga, con un vehículo de carga que era tan insignificante como un flete de 700 kilos, digamos. Tener una pick-up, que es lo que pueden cargar a veces, obligaba a tener ese trámite, y si uno no lo tenía, que tenía un costo, por supuesto, si uno no lo tenía estaba en infracción y quedaba expuesto incluso al secuestro del vehículo. Todo eso, obviamente, en la sumatoria, y como dice alguien, hay que cuidar el centavo porque los pesos son grandes y se cuidan solos, contribuye al famoso costo argentino, que indudablemente todavía sigue siendo alto, pero por primera vez en muchos años yo observo que hay una vocación muy fuerte de ir muy frontalmente contra esto, ir eliminando las restricciones que tiene todo el sector empresario para producir en la Argentina. Y esto también me permite decir una cosa más, decir, bueno, la admiración que tengo por la gente que hace cosas, porque realmente cuando uno ve toda la cantidad de regulaciones y de cosas que hay que cumplir para tener algo en regla, dice, bueno, no puedo más que admirar a la gente que se atreve así todo a emprender frente a estas dificultades. Cuando yo era chico, y son bastantes años, y empecé a estar vinculado de alguna manera a la política, hay una frase muy de moda en los inicios de la democracia, que era citar a Kennedy con aquella famosa frase, decir, no me pregunten qué puede hacer los Estados Unidos por ustedes, sino qué puedan hacer ustedes por los Estados Unidos. Trasladándola era, no pregunten qué puede hacer el gobierno, se decía acá, por ustedes, sino qué puedan hacer ustedes por la Argentina. Bueno, yo creo que eso sigue siendo válido, pero la pregunta que yo hacía en aquella época era, bueno, ¿qué te deja hacer el gobierno por la República Argentina? ¿Te deja producir, te deja invertir, te deja innovar? Indudablemente la respuesta es muy dificultoso, o era muy dificultoso. 40 años después estamos tratando de desmalezar eso, de volver un poco, reencontrarnos con nuestros orígenes, con un país de prosperidad, de innovación, de progreso, atractivo. Y ahí es importante, también escuchaba cuando entraba acá a Europa, no miremos tanto Europa. Europa ha perdido una participación en el PBI mundial de 10 puntos en 20 años. Cuando circula ahí por la red, que eso está bueno ver en WhatsApp, alguna imagen donde uno ve el desarrollo tecnológico, la capitalización de las empresas tecnológicas en Estados Unidos y la comparación
con Europa y la diferencia es abismal. Por eso Europa reacciona tratando de compensar con regulaciones restrictivas lo que lógicamente no ha logrado conseguir en el mercado precisamente de la sobreregulación del mercado. Entonces, lo que estamos queriendo hacer acá, por supuesto que hay que mirar todo, siempre hay que aprender, no es que hay que bajarle la persiana, digamos, el conocimiento siempre es importante, pero lo que estamos tratando de acá de hacer, y le sigo pidiendo su colaboración, su aporte con ideas, sugerencias, con identificar dónde hay problemas y cómo los solucionamos en forma muy puntual, es hacer precisamente que ustedes, que son los que innovan, los que emprenden, los que ven una necesidad y llevan una solución, puedan hacer cosas por la Argentina. Ese es nuestro propósito. Muchas gracias y felicitaciones por su tarea.